Hay miles de artistas, y algunos son más oscuros que otros. Hay sucesos que no he narrado, pero esas historias serán contadas. Esto forma parte de un tweet que publiqué recientemente tras el video de Shatman, y lo mencioné porque es una realidad, y porque hoy vamos a contar una de esas historias. Sé que el señor Ako hizo un video y me lo mencionó en uno de sus directos, y cuando revisé quién era esta artista y creadora de contenido, noté que era alguien bastante grande en redes, al menos en YouTube y en TikTok. Y como ya vieron las miniaturas, pasemos a hablar de la Yunu. Además de ser artista y creadora de contenido en sus distintas redes, es una joven que actualmente tiene 20 años, Yo tengo 20 años, pero en unos 2 meses cumpliré 21. conocida dentro de la comunidad de Roblox. Estoy al tanto de que en esa comunidad pasan cosas bastante cuestionables respecto a personas demasiado jóvenes y acusaciones similares han sido apuntadas hacia la Yunu. En tiempos muy recientes ya se vio envuelta en situaciones que de cara al público habían sido muy complicadas y la ponían a ella en una tesitura muy incómoda. Vayamos en orden, comenzando por lo que ocurrió hace un poco más de 2 meses. El 13 de enero ella se reunió en llamada de Discord con unos amigos para tomar unas cervezas. Todos estaban con cámaras mientras bebían y se divertían. Ella hace una aclaración muy importante. Su resistencia al alcohol es muy baja, razón por la que únicamente bebe en ocasiones especiales. Cuenta que solo bastaron 7 sorbos para marearse y desorbitarse, lo que provocó que, según lo que se entiende al menos en su narrativa, perdiera total conciencia de lo que ocurriría después. Se despierta en el suelo con el pijama puesto. Esto le llamó poderosamente la atención, pues según ella suele dormirse con lo que trae puesto. Nunca se cambia antes de dormir. Al estar desorientada, decidió llamar a Fazderita, un youtuber que estuvo en esa llamada y que hasta ese momento era uno de sus mejores amigos. Le preguntó qué fue lo que ocurrió. Al principio, él le explica que por miedo a que Yunu mostrara algo de más, dado que estaba usando un vestido, decidió llevarla a un WC aparte en donde estuvieran ellos dos solos. Para nada sospechoso. Pero sigamos. Todo le resultaba muy extraño. Siguió indagando e interrogando a Faz porque no era muy coherente lo que le había dicho. Faz, al verse acorralado, le cuenta lo que en principio sería la verdad. Pero esta es la parte más extraña. Faz le dijo que se aprovechó de ella cuando estaba ebria para que ésta le mostrara un poco de su cuerpo mientras estaban a solas en llamada. Yunu se indignó y se sintió completamente ultrajada. Se puso a llorar y se fue con su novio, quien por obvios motivos se enfrentaría a Faz por lo ocurrido. Posteriormente ambos rompen su amistad. Fazderita en ese momento reconoce en primera instancia que lo que contó Yunu es real. Pero al mes siguiente publicaría otro post anunciando que hicieron las paces pero que no son amigos. Sin embargo, hace algunos días publicó otro en donde se estaba sintiendo atacado y amenazado por falsos testimonios. Para al final, hace solo horas, en lo que me encuentro justamente grabando esto, anuncia lo que sospecho será su versión de la historia. Si estuvieron atentos a lo que les conté, seguramente notaron muchas incoherencias que iremos remarcando una a una. Necesito que presten atención. Su resistencia al alcohol es baja. Solo bastaron 7 sorbos para marearse y desorbitarse. Si tu resistencia es tan baja, lo lógico es que simplemente no bebas. Si no sabes cómo te comportás estando ebria, es lógico que no lo hagas. Mucho menos en una situación en la que podrías comprometerte. A menos que lo que estuviera bebiendo fuera algo mucho más fuerte que una cerveza. Pero recordemos que dijo 7 sorbos, no 7 vasos o 7 botellas o incluso 7 latas. 7 sorbos de cualquier cosa es probablemente menos que un vaso. ¿Qué persona se emborracha con un solo vaso de cerveza? Se despierta en el suelo con el pijama puesto. Esto es muy curioso. No estás lo suficientemente mareada como para quitarte el vestido y ponerte el pijama, pero sí para recostarte en el suelo y no en la cama, cuando era solo caminar unos pasos y dejarte caer en la cama. Ya que tuviste la fuerza de voluntad para hacer un cambio de ropa, ¿por qué no tenerlo para aguantar un poquito más y
y recostarte en tu cama. No me cuadra para nada eso. Faz le dijo que se aprovechó de ella cuando estaba ebria para que ésta le mostrara un poco de su cuerpo mientras estaban a solas en llamada. Esto, mires por donde lo mires, no tiene sentido. Estaba muy mareada, pero tenía conciencia para acceder a ciertas órdenes que le daba Faz para que le mostrara en cámara partes de su cuerpo. Pero luego la convence de ponerse el pijama y en lugar de convencerla de que vaya a su cama, le dice que duerma en el suelo. Claro que podría ser que simplemente la ebriedad le ganó convenientemente después de que se pusiera el pijama y por cosas de la vida no llegó a recostarse en su cama, sino que cayó rendida al suelo, a pesar de que siempre estuvo en su cuarto, en donde claramente está su cama a solo algunos pocos pasos de ella. ¿Se dan cuenta de lo rebuscado y poco coherente que es esto, verdad? Hay algo muy curioso y que Yunu no cuenta en su publicación, pero que sí se deja ver en este video. Ella muestra una llamada que tuvo con Faz y deja escapar un detalle muy importante. Que yo haya comenzado, porque tú dices que yo comencé, ¿tú pudiste haberte detenido? Sí. Entonces, no me eches la culpa a mí del todo. ¿Va? Ajá. Para los que no entiendan, porque hablan un poco en clave, dado que muy probablemente eran los tres conscientes de que se estaba grabando la llamada, Yunu le reconoce que, estando ella con alcohol encima, hizo algo que llevó a Faz a coquetear con ella. Es decir, ella comenzó y Faz le siguió el juego y fue quien avanzó mucho más posteriormente. Por eso es que justamente Yunu le dice: no me eches la culpa a mí del todo, reconociendo que ella tiene parte de la culpa. Cosa curiosa porque en ningún momento en su comunicado menciona ese pequeñísimo detalle. Solo recalca que no sentía nada por él y aclara que estaba ebria. Pero no voy a negar otra cuestión que es muy evidente. En esta misma llamada, Faz no hace más que reconocer cierta culpabilidad, que se aprovechó de ella cuando estaba borracha para ver sus partes íntimas. He de decir que tengo una buena idea de lo que realmente pudo haber ocurrido. Aunque estos son únicamente conjeturas mías, es una visión más realista. El 13 de abril se reúne con sus amigos a beber en una llamada grupal. El alcohol hace efecto inmediato por alguna razón y Faz empieza a ver que Yunu está más alegre de lo habitual. A pesar de saber que Yunu tenía novio, decide arriesgarse a tomar una oportunidad de tener un momento a solas con ella, tener una charla subida de tono con Faz, y poco a poco ambos suben la apuesta. Puede que quizás incluso ella le ofreciera ver algo más aprovechando que tenía un vestido, y él accediera. Yunu procedería a mostrarle la parte de arriba. Él, con la adrenalina del momento, seguro le pidió ver algo más, pero ella se negó. Quizás por culpa, quizás porque era demasiado. Pero la cuestión es que se negó a hacerlo. No obstante, al día siguiente se despierta sin el vestido, pero con el pijama puesto. Lo que quizás pudo haber pasado son tres opciones. Ella, luego de mostrarle probablemente los pechos, desconecta la cámara y se cambia el vestido por el pijama. La segunda es que se cambia enfrente de él intencionalmente por la calentura del momento, o de plano porque él logró convencerla de hacerlo pese a que ella al principio se había negado, tomando como pilar de este argumento este mismo fragmento. ¿Me negué en algún momento a mostrarte mi cuerpo? No. Entonces, ¿por qué en el WhatsApp tenemos una conversación donde yo dije que me negaba a mostrar mis partes íntimas? O sea, no te negaste, pero yo también, porque ya estaba en estado, pues ya sabes, güey, y no me pude controlar. Y la tercera opción, eso de que se despertó en el suelo solo con el pijama, simplemente no ocurrió. Mi punto es que ella, bajo los efectos del alcohol, se dejó llevar por el momento y tuvo una situación subida de tono con Faz. Y al día siguiente quizás sí recordó todo lo que pasó y un enjambre de pensamientos comenzaron a atormentarla, seguida de la culpa por haber caído, en cierta manera, en una infidelidad. Como mencioné antes, esto son solo meras conjeturas por mi parte, pero creo que esto tiene más sentido que decir que con 7 sorbos se emborrachó, Faz la controló de alguna manera sumamente certera para que hiciera lo que él quisiera, para luego reconocer en una llamada que fue ella quien empezó todo en primer lugar y el otro le siguió el juego, para luego despertarse en el suelo de su cuarto con el pijama puesto. Pero ¿por qué Faz entonces asumiría toda la responsabilidad de la situación sabiendo que ella misma en la llamada reconoce también que tuvo en parte la culpa por lo que había ocurrido?
ocurrido. Razones pueden haber muchas. Las funas generalmente no atraen un único problema después de todo. Seguramente se estaba haciendo la idea de que si negaba su parte de la culpa, solo iba a empeorar la situación, pero hasta que él no dé su parte de los hechos, no podríamos saberlo a ciencia cierta. Pero en mi honesta opinión, pienso que la culpa de todo esto es compartida. Para empezar, Junu se hubiera ahorrado los problemas si simplemente no bebía. Y en cuanto a Faz, puede que haya aprovechado esa situación como ventaja para desfogarse con ella, considerando que nunca iba a tener otra oportunidad como esa. Cosa que me parece terrible. Hay que saber aprender cuándo aceptar un no como respuesta. Hay batallas que simplemente están perdidas, pero eso no significa que no haya otras alternativas más sanas y quizás hasta mejores, pero con otras personas. No existe algo como el destino dentro del amor. Somos seres sociales. No estamos destinados a compartir nuestra vida eternamente con una única persona. Claro, existen excepciones, pero por eso justamente le llamamos así. Son casos tan particulares que no son una norma. No estás destinado a estar con una única persona para que te obsesiones con ello. Amar es también saber dejar ir y entender que quizás esa persona ya es feliz con alguien más, incluso si vos no sos ese alguien. Alto, ¿qué es esto? ¿Qué versión es la de verdad? Porque yo y la mayoría tengo entendido que es la primera versión y que yo sí estaba mal. Y hasta te expliqué en BR Chat lo de mis medicamentos. Te expliqué de que yo estaba cambiando mis medicamentos y que yo no le dije nada a ti ni a nadie porque era mi vida personal. O sea, yo te expliqué y te dije de que sí estuve mal yo también. Y tú me dijiste que sí, que era tu error, que lo lamentabas, que también yo tuve mi culpa por haber consumido eso. Y ahí quedamos, ¿no? Junu, esto es serio. Estabas bajo medicación y aún así decidiste tomar alcohol, a pesar de que los médicos siempre piden a sus pacientes que no beban cuando están bajo medicación. No entiendo la necesidad de esta chica de hacer cosas que puedan poner su propia integridad en riesgo. Me parece una completa locura. Si estás bajo medicación, no se recomienda ingerir alcohol porque puede provocar que el efecto de ambas cosas, al metabolizarse menos, aumenten sus efectos. Y eso puede ser muy peligroso. Y claramente tus amigos no iban a detenerte porque vos misma dijiste que incluso no les habías dicho nada de que cambiaste tu medicación. ¿Ellos siquiera sabían que estabas bajo medicación en primer lugar? ¿No fue su baja resistencia entonces lo que hizo que se embriagara tan rápido? Fue la mezcla del medicamento y la cerveza lo que amplió el efecto de ambas. Si es que esto ocurrió realmente. Y de ser el caso, fue muy estúpido hacerlo. Nadie en su sano juicio haría semejante barbaridad. No al menos intencionalmente. Hay tantas incoherencias y contradicciones que es muy complicado creer que esto se trata de un aprovechamiento por parte de Faz y no de una infidelidad. Pero ¿saben qué es lo preocupante y lo que reafirma mi pensamiento sobre todo esto? Es la poca coherencia argumental que hay en el relato de Junu. Todo es demasiado rebuscado, pero me saca de mi eje el hecho de que Faz reconozca que sí ocurrió algo, pero Junu también reconoce parte de su culpa. No tiene sentido responsabilizar a una sola parte cuando en primer lugar vos fuiste quien comenzó toda la situación. Ahora mismo, que le fuera o no infiel a su pareja es el menor de sus problemas. La gente empezó a sumergirse aún más en el caso de Junu y se toparon con algunas cosas que podrían comprometerla bastante. A la edad de 18 años, dicho por ella, tenía la afición de consumir gore, un tipo de contenido reconocido por su alta presencia de violencia explícita y gráfica. Pero una cosa es consumir dicho contenido de forma personal siendo adulto y otra es incitar a gente más joven que vos a que lo haga. Principalmente porque esto entra dentro de un conflicto legal que te pone en jaque fácilmente. Muchos piensan que el sentirse atraído por este contenido es algo muy extraño, pero la verdad es que es más normal de lo que piensan. Por eso es que existen una gran cantidad de series animadas, películas, animes y arte basado en este género. El caso es que ella reconoce haber enviado dicho contenido a un menor, teniendo ella 18 años, pero sin ser muy consciente de lo peligroso que es hacer esto. Tú sí admites que enviaste a un menor, eso es lo que está correcto, Sí. lo que me estás afirmando. Sí, pero fuera de contexto, porque dicen de que yo se lo envié por morbo. O sea, no, yo se lo envié porque ese amigo mío pensé que tenía una edad cercana a la mía. No se lo mandé por morbo, sino porque tenía una edad cercana a la mía. Ah,
mira, qué loco, ¿no? El audio es más largo e incluso llega a reconocer que al chico lo conocía desde hace varios años y que ignoraba cuál era su edad real. Creía que tenía una edad muy cercana a la de ella. No sabía la edad que tenía él cuando mandaste eso. O sea, yo pensé que él tenía un año o menos que yo. O sea, yo pensé que tenía mi edad. Como te digo, yo en ese momento, yo la verdad es que de hecho hay una evidencia. Escucha. De hecho hay una evidencia de que chicos que le mandaron, creo, no sé quién, creo que a T-Drake, de que se enojó porque yo me olvidé el cumpleaños de él. También hay otra llamada en donde ese mismo chico aclara que en aquel entonces tenía 12 años, afirmando que se evidenciaba bastante esto por su tono de voz. En ese momento yo tenía 12 años. No sé por qué sigues recalcando que mi voz sonaba como alguien de 17, casi tirando 18 de tu edad. En este momento, ¿tú crees que mi voz suena como un señor de 17? ¿Un joven de 17 tirando 18, mayor de edad? Ustedes quizás no sepan esto porque son muy jóvenes. En el pasado existía una maravillosa costumbre que en los tiempos que corren es casi alienígena: preguntar la edad. Incluso si el chico te mintiera con la edad, al menos fuiste consciente y tuviste la responsabilidad de preguntarle. Si te miente con la edad, no es culpa tuya en sí. Pero el problema es que en primer lugar jamás le preguntaste. Solo asumiste que su edad era cercana a la tuya, cuando en realidad tenía 12 años. Y entre 12 y 18 años hay un abismo de diferencia a nivel de madurez mental. Y para empeorar aún más las circunstancias, resulta que incluso llegó a dibujar en una situación algo comprometedora a uno de sus amigos, quien en aquel entonces tenía 14 años de edad. Ay, no, otra vez no, por favor. Hizo otros dibujos y algunos de ellos estaban basados en estos dos personajes, quienes en principio son adultos. Esto en sí no tiene nada de malo como tal. Lo malo sería a quién envía o muestra ese tipo de dibujos, porque si estás exponiendo a gente muy joven a este tipo de contenido, legalmente te estarías comprometiendo demasiado, sea que lo envíes a un grupo privado con personas cuya edad sean por debajo de los 18, como en un servidor de Discord público. No corresponde que compartas ese tipo de contenido por meras cuestiones legales, además de ahorrarte el día de mañana que aparezcas en un video como este, en donde se te cantan las 40 en frente de miles de personas. Porque a veces el mejor escarmiento para que una persona entienda y sienta en carne propia que lo que hizo está mal es a través de una situación que le genere incomodidad, porque nuestra cabeza tiende a memorizar mejor las cosas cuando están relacionadas a un episodio malo de nuestra vida. Esto pueden comprobarlo ustedes mismos. Estoy seguro de que recordarán con más detalles las cosas malas que les han ocurrido que las buenas. Pero retomando, yo por ejemplo tengo mi propio servidor de Discord y una de las cosas que he prohibido es cualquier tipo de contenido más 18. Decidí hacerlo porque sabía muy bien que estas cosas suelen ocurrir. ¿Para qué sumarme más problemas entonces? Pero si incluso quisieras exponer tu arte más 18 al público, podrías crearte una cuenta alterna para publicar ese tipo de contenido. A día de hoy hay muchos artistas que suelen hacerlo de esta manera porque son conscientes de las responsabilidades que esto conlleva. Son ganas de complicarse la vida. Incluso cuando uno mismo ya tiene problemas personales, se las arreglan para hacer de su propia situación un infierno, ignorando que esto ya no solo podría afectarles a ellos, sino también a otras personas dentro de su propio entorno. Pero la sucesión caótica de hechos aún no termina. Recientemente, Juno expuso una vez más a Fazderita acusándolo de un delito grave, el grooming. Las pruebas me parecieron algo extrañas y no eran muy explícitas, pero sí denotaba que Faz mantenía cierta cercanía con alguien joven. Tengo entendido que Faz tiene la misma edad que Juno y que la supuesta víctima de Faz tenía 16 años cuando los supuestos hechos ocurrieron. Esto al menos mencionado por Juno. Si ocurrió algo carnal entre ellos, la legalidad depende de la edad de consentimiento. Hay que tener en cuenta que cada país tiene de hecho su propia edad de consentimiento. Algunos son a los 16 años, otros a partir de los 15, incluso tenemos casos en donde la edad de consentimiento es a partir de los 13, pero seamos honestos, es un poco hipócrita que Juno acuse a Fazderita de, por decirlo de alguna manera, corromper a una menor, cuando hay registros de que ella hizo algo similar en tiempos anteriores. Claro que Faz tampoco es un santo de la devoción de nadie, y si hay veracidad y verosimilitud
actitud en su accionar, podría estar envuelto en un problema, o quizás no, pero Yunu no es específicamente la más indicada para hacerlo, visto y considerando que vos reconociste haber enviado contenido violento a un joven de 12 años, ignorando completamente el confirmar si este era o no mayor de edad. Y ni hablemos de los dibujos cuestionables que hacías, los cuales compartías también en ciertos grupos en los que tampoco sabemos si en ellos habían o no personas jóvenes. Y cabe mencionar que además de las acusaciones de grooming por su parte, tenemos también que encubría a otro quien hacía cosas un poco peores y resulta que dicha persona era uno de los moderadores de su Discord. Aparte del caso de esta chica, pues resulta que este enfermo encubría a un groomer que se había metido con muchachitas de 15 a 16 años, incluyendo a la misma Katherine, donde este sí era más explícito, como podrán ver en estas capturas. Y lo curioso es que este chico era el administrador principal del servidor de Discord de Fazderita, donde está lleno de menores de edad. Entonces esta captura de Faz anunciando que contaría su versión seguramente no venía de la primera acusación recibida, sino de esta nueva que le adjudica Yunu. Aunque es probable que también toque el primer tema. Imposible no hacerlo, visto y considerando que en el video de ella muchísima gente se burla haciendo referencia a la incoherencia de ese relato. Yunu también expone a otro tipo conocido como Señor Garu por exactamente lo mismo, y nuevamente no puedo evitar ver la hipocresía en todo esto. Sí, las acusaciones puede que sean reales o puede que no, lo cual destrozaría aún más, si se puede, la poca credibilidad que aún le queda a Yunu, pero mi punto de vista sobre todo esto es muy claro. Ninguno de los dos está limpio. Francamente pienso que ninguno de los dos es inocente de nada. Y a lo largo del video lo hemos visto. Esto no es algo que no haya dicho antes. Como creadores de contenido y como personas tenemos responsabilidades. Sí, no somos los padres ni madres de nuestros seguidores, pero también tenemos que empezar a acostumbrarnos a que todo lo que digamos o hagamos va a influenciarlos directa o indirectamente. Y eso no es algo que vaya a cambiar, porque por mucho que busques desligarte de esas responsabilidades, en el fondo sabes muy bien que son tuyas. Tratar de manipular una situación para sacar una tajada de esta de alguna manera o buscar desligarte de ciertas responsabilidades para evitar conflictos nunca es buena idea. Las mentiras tienen patas cortas y la verdad termina saliendo a la luz tarde o temprano. Y te aseguro que cuanto más tiempo pase, es peor. Incluso para mentir se tiene que tener mucho ingenio y una excelente coartada. En internet hay muchos precedentes de creadores de contenido siendo atrapados de miles de formas distintas, porque engañar a internet no es tan fácil como ustedes creen. Y si a esto le sumamos una historia de sustento frágil de la mano de una amistad cuestionable, no podrías esperar por siempre que la gente no cuestione la veracidad de tus dichos. Y al arreglar las cosas con tu aparente victimario, no hizo más que dar pie a investigar un poco más tu narrativa. No podés pretender engañar por siempre a un enorme grupo de gente y salir ilesa de eso. Dejaste demasiadas pistas sin cubrir, dejaste muchos cabos sueltos que la gente iba a atar, y cometiste errores para luego señalar a otros. Subestimar la colectividad de las personas en internet es uno de los peores errores que podés cometer, más sabiendo que tu historial está oscurecido por tus cuestionables acciones, porque ellos siempre te van a recordar quién sos realmente, por mucho que te esfuerces en enterrar una y otra vez los errores que cometiste en el pasado, errores que ahora pueden utilizar como arma en tu contra, y no importa que tu moral te haga cuestionar las acciones de los demás, porque ellos van a poder cuestionarte del mismo modo las tuyas. En cuanto a Fazderita, hay otra cosa que quiero decir sobre él. Tenés que aprender a aceptar un no. Tenés que aprender que cuando lastimás a alguien, tenés que buscar la manera de compensar el daño. El camino correcto es reconociendo tu error, establecer el compromiso de no volver a tropezar con la misma piedra 2 veces y aprender cuándo un no es no. No sea ciencia cierta si te aprovechaste o no de Yunu, dado que ella admite hasta cierto punto ceder a voluntad, pero me queda claro que sos una persona sumamente oportunista, y esa necesidad de constantemente aprovechar cada situación, el día de mañana va a ser el último clavo de tu ataúd. Tenés problemas que resolver y francamente dudo demasiado de tu predisposición como buena persona. Pienso que muchas veces los moralistas pican demasiado de creerse buenas personas cuando no lo son, pero los oportunistas también, principalmente porque disimulan mucho menos sus verdaderas intenciones. Y en tu caso no es solo que no disimulaste lo que aparentemente ocurrió con Yunu, sino que afirmás que no te pudiste contener. Y no me pude contener.
Y no es que vea fantasmas en donde no los hay, sino que tus palabras dicen una cosa y tus acciones dicen todo lo contrario. Una discrepancia que el día de mañana, en el peor de los casos, podría salirte algo más caro que solo una cancelación en redes. Y sí, se me escucha más nasal en la última parte del video porque me resfrié. Adivinaron. Qué mala leche que tengo. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. No saben cuánto valoro su apoyo. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.